Hola amigos, buenas tardes. Otra vez comentando acerca de un poco, ¿no? En algún tiempo que tengamos en el día, poder comentar un poquito de nuestras clases de Cábala, ¿no? Para mí eso es importante porque para quien le pueda interesar realmente este conocimiento que es milenario, que cada vez más tiene apertura, ¿no? Para conocer el alma, para conocer la realidad, para conocer otra forma diferente, a lo mejor o más profunda, digamos, para mí es eso, de relacionarnos con Dios, ¿no? Porque realmente, les voy a decir que yo nunca había tenido un entendimiento, una comprensión, digamos, tan profundo de Dios, ni tampoco parece un sentido, ¿no? De un acompañamiento profundo, ¿no? Del bendito o del innombrable, ¿no? A partir de que estudiamos un poco la Cábala, ya podemos tener este acercamiento más profundo con la fuente, ¿no? Y de comprensión y sobre todo que mezcla aspectos muy importantes, ¿no? Que mezcla aspectos científicos, pero también aspectos espirituales, pero también aspectos cosmológicos, pero también aspectos profundos de la psicología del ser, pero también aspectos de, o sea, de la tradición del Antiguo Testamento, de nuestros grandes profetas, ¿no? De sus vivencias, de lo que pudieron las enseñanzas, ¿no? A través del mensaje de cada uno de ellos. Les estoy hablando de Moisés, les estoy hablando de Abraham, les estoy hablando de Isaías, les estoy hablando de Jacob, les estoy hablando realmente de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, como la Cábala lo que hace es un poco descifrar, ¿no? Ponernos como más discernir, digamos, estos mensajes secretos, ¿no? De cada profeta, de cada lección del Antiguo Testamento. Entonces es muy bonito porque lo vivimos más o sea, no lo sentimos como seres alejados, como semidioses, sino que en el estudio cabalístico y en el estudio de la Torah lo sentimos como seres humanos, como iguales a nosotros, ¿no? Nada más que desarrollaron tal cantidad de mérito, o sea, tal nivel de santidad que pues ellos definitivamente por su gran mérito, por su gran entrega a la fuente, ¿no? Por, el, por el permanente, digamos, la permanente conexión espiritual que tenían, pues era más fácil, ¿no? De que fueran vasijas para recibir los mensajes del Eterno, ¿no? Porque eso es, cuando uno yo les decía que en Cábala todos somos vasijas, pero finalmente cuando esa vasija está capacitada para recibir, o sea, a través del dar y del recibir se va refinando, entonces llega un momento que está capacitada para recibir mensajes extremadamente profundos y llega también a un nivel de conciencia que esa alma es capaz de cambiar la realidad, ¿no? Es capaz de cambiar la realidad, pero siempre enalteciendo al Altísimo y sabiendo que, o sea, todo lo que se mueve en nuestra realidad es siempre bajo su mandato, siguiendo su palabra, rindiéndole honor y teniéndolo muy presente en nuestra vida, ¿no? No se podría cambiar la realidad, por ejemplo, teniendo el objetivo de, pues me voy a enriquecer o quiero conseguir más o creo que me merezco un coche del año, ¿no? Cosas así. No sería congruente con las enseñanzas cabalísticas, ¿no? Realmente aquí se trata de, eh,
o sea, tener un sentido de completitud y de conciencia, ¿no? En donde a partir de que estamos trabajando en el nivel de conciencia, cada vez somos más dadores de amor, de fraternidad, de bondad, de comprensión, de acompañamiento, de todas estas virtudes tan bonitas que son los que enaltecen al ser humano, ¿no? Porque todas estas virtudes son los que nos ponen en un nivel de conciencia, que eso es verdaderamente digamos, el trabajo ascendente que vamos haciendo, ¿no? Nunca el trabajo que vamos haciendo a nivel ascendente va a tener que ver con el beneficio propio o el pensamiento egoísta, ¿no? Siempre el camino de ascenso y el camino de la conciencia tiene que ver con conexión absolutamente con todo y de una bendición y de un agradecimiento y de una, ¿cómo les puedo decir? Con penetración, pero o sea, desde la naturaleza del ser, desde lo más claro que tenga el ser con la fuente, ¿no? Porque es dadora de todo y así es como lo relacionamos, ¿no? En completa santidad, en completo sensación de rendición, de agradecimiento y de total conexión, ¿no? Que es una conexión muy bonita porque es una conexión en el amor, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en mis clases de Cábala yo voy comentando en algún espacio del día que tengo, bueno, lo que aconteció en mi clase. ¿Por qué? Porque me parece que eso me hace bien y me parece que a lo mejor alguien se puede interesar en este conocimiento y me parece que yo desde la visión de un aprendiz, pues con mis palabras trato de comentarle lo que yo voy aprendiendo, ¿no? Por saber si alguien se interesa y resuena con esta información o resuena su alma, porque esto es un llamado, o sea, cuando tú estás en presencia de la Cábala, tu alma resuena, o sea, no lo puedes evitar. Y no puedes evitar tampoco mirar hacia otro lado. Tú puedes revisar digamos, muchos libros de texto, puedes revisar muchos dogmas, puedes revisar muchas cosas, pero finalmente cuando el alma resuena con la Cábala, siempre regresarás a la Cábala, ¿no? Eso es lo que comenta la Cábala. Tú no buscas a la Cábala, sino la Cábala te encuentra cuando es el momento, ¿no? Cuando tu alma está en resonancia con este conocimiento, ¿no? Que es milenario, ¿no? Y que, y que nos hace mejores personas, amigos. Yo creo que todo lo que nos hace mejores hay que difundirlo, ¿no? Todo lo que nos hace felices, yo creo que hay que transmitirlo. Todo lo que nos hace bien, yo creo que hay que transmitirlo. Yo creo que estamos también en una época de caos, estamos en una época de guerra, en donde de una cosa que nos atacó y que no sabíamos ni de dónde vino ni por qué, ¿no? Que fue la pandemia, que es una cosa aterradora. Solamente la palabra te aterra y de la cual todavía no salimos, ¿no? Parece que esto viene sufriendo ciclos. Entonces me parece que hemos entrado en una nueva era, en un nuevo periodo, ¿no? De movimiento de la energía, en donde todos tenemos que sacar un poco lo que traemos ahí, pero que hace que seamos mejores, ¿no? Yo creo que eso es lo que cambia el mundo, ¿no? Lo que cada uno tenga, lo que sea que te hace mejor, lo que sea que te hace bien, lo que sea que te une con la fuente, lo que sea que te une a los demás, lo que sea que te permite convertirte en un ser amoroso o lo que sea que te permite eh, identificarte con un ser espiritual, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que seguir. Yo creo que eso hay que seguirlo, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo, yo creo que eso hay que comentarlo, platicarlo, dialogarlo y no de manera perfecta porque pues no tenemos ahora sí que ¿cómo le pudiera decir? En este conocimiento, por ejemplo, desde mi punto de vista, pues yo soy un aprendiz y yo les comentaba, ¿no? Que a veces las lesiones
resultan ser complejas. El entender una lección tengo que estudiarla 2, 3 y 4 veces para poder captar su mensaje, ¿no? Pero cuando logro captar el mensaje, cuando logro incorporar ese mensaje, el beneficio es tan grande que, o sea, sigo adelante porque también me parece muy bonito, me siento como si me transportara también a otra época en donde cuando estudiamos un texto cabalístico, por ejemplo, del siglo I, nos sentimos como o sea, como ese gran cabalista que estaba a lo mejor encerrado en una cueva, ¿no? Y que tenía este gran conocimiento y no sabía ni siquiera para qué tiempo era, porque los cabalistas escribían, recordemos que eran perseguidos por este conocimiento, recordemos que eran confundidos con hechiceros, con brujos, y entonces porque no se entendía el movimiento de la energía, no se entendía la vibración, no se entendía el ADN, no se entendía la energía que despiden los planetas, no se entendía la energía que nosotros movemos para lograr crear. Entonces, desde ese punto de vista, y no se entendía tampoco esta comunicación tan profunda y de santidad con el Eterno. No se entendía porque era a través de intermediarios y de otras personas, ¿no? Que teníamos esta conexión con lo sagrado, ¿no? Pero la Cábala desde siempre nos había dicho que no hay necesidad de intermediarios, que cada uno estando o sea, centrado en su propio ser, puede tener comunicación perfecta con el Eterno. Incluso para los cabalistas, nuestra vida cambia un poco en el sentido de que cambia nuestra percepción, y en la percepción de vida siempre, siempre, siempre tenemos absoluta conexión con Él. Es como si cuesta un poquito de trabajo, hay que estudiar mucho para que esa presencia, o sea, en tu caminar cotidiano siempre esté, ¿no? Siempre está esa presencia, nunca nos suelta de la mano, siempre va con nosotros, siempre la tenemos presente, y con el continuo estudio, pues mucho más, ¿no? Porque eso sí, la cábala hay que estudiar, en la cábala esto es un conocimiento que está, pero que tienes que preocuparte por adquirir, ¿no? Por entrar a las clases, por hacer preguntas, por leer, por analizar el árbol de la vida, por autocuestionarte, ¿no? Por reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Para ver dónde están los bloqueos, qué es lo que estás haciendo mal, para primero conocerte a ti, porque te da un conocimiento profundo de tu ser, te da un conocimiento profundo del alma. Entonces ahora sí, para poder relacionarte de la mejor manera con los demás, ¿no? Sabiendo que todos tenemos luces y que también tenemos sombras, sabiendo que somos seres de luz, pero también tenemos momentos de oscuridad. Y para la Cábala eso es parte de la vida misma, de la existencia misma, ¿no? Y todo es parte de o sea, de una, ¿cómo pudiéramos decirle? Todo es parte de una necesidad, digamos, perdón amigos, todo eso forma parte de una necesidad del Eterno, de una necesidad del Eterno, por poder hacernos parte de esa creación, o que nosotros podamos recordar el camino de regreso a casa, ¿no? Sabiendo que el Eterno, que el bendito, o sea, nos permite vivir y ser parte de su creación en un momento de la realidad, en un instante en que podemos ser, en que podemos sentirnos que somos, ¿no? Y eso es pues sagrado, eso es sagrado, ¿no? Para nosotros. Y también el comprender, por ejemplo, situaciones que antes yo no entendía muy bien qué era el mal, yo no entendía muy bien por qué venía el mal a nuestra vida, porque a lo mejor el pecado tampoco lo entendía. Y ahorita a través de la Cábala he podido entender el mal, y realmente es el conocimiento del mal en nuestra vida, y el conocimiento de que Dios lo crea absolutamente tanto el bien como el mal,
porque todo está en su esquema, o sea, nadie escapa de su esquema, no está peleándose con nadie, ni está en batalla con nadie, porque él es el único, el creador, el formador de todo, y pone estas situaciones para una redención, para un salto, para una visión, para una búsqueda. A partir de la oscuridad más profunda siempre hay luz, a partir de la oscuridad más profunda siempre surge la luz. Entonces, esto es muy bonito, este conocimiento, y hoy en nuestras clases de Cábala pues analizábamos 3 dimensiones, analizábamos un poco el Malhut, como está el Malhut es como el estar encarnados, ¿no? El estar encarnados y el vivir como una vida muy material, ¿no? Es como un nivel, el nivel más enraizado, digamos, en nuestro ser, digamos, ¿no? En donde pensamos que venimos aquí pues, para nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿no? Y no hay ningún sentido de trascendencia. Y para conseguir una casa y un coche. Entonces, la Cábala nos expone con esa dimensión y nos dice, no, tú estás ahí y por supuesto que estás en un plano físico, resolviendo necesidades físicas, porque lo tienes que hacer, tienes que vivir la parte física de la mejor manera, pero no estás ahí por eso. No estás ahí por eso, estás para que tú puedas ver o forjar un equilibrio en tu vida que te permita ascender a otro nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, que quiero tener mucho, pues hay un exceso ahí, que no quiero tener nada y me desprendo de todo, pues también hay un exceso. Y eso es lo importante de la Cábala, que lo que nos marca es el equilibrio, por ejemplo, entre tener mucho y querer pasar por encima de los demás para lograr tenerle acumular, que lo marca como un exceso, y también el pues no quiero tener nada porque no necesito nada porque vivo bajo las estrellas, pues también es otro desequilibrio, ¿no? Entonces la Cábala nos enseña a guardar un equilibrio sabiendo que estamos aquí con una función terrenal, con una función material, con necesidades materiales, pero con la convicción siempre de que esto es un vehículo para poder nutrir al alma, para poder conocer al alma, de que esto es un vehículo para poder ascender a otro nivel de conciencia, ¿no? Nunca es el fin, es el medio por el cual podemos seguir avanzando. Y también nos ponía también nos ponía la Sefirot, o las vasijas. Les estoy hablando de Sefirot, les estoy hablando de fuentes de energía que todos tenemos en nuestra alma. Entonces ahí nos hablaba de un poco, también nos hablaba de la comunicación, ¿no? De cómo utilizamos la palabra para comunicar, que puede ser que muchas veces utilicemos ¿no? O utilicemos poco el lenguaje, o no lo utilicemos, o no consideremos que sea importante la palabra, o para poder decir, o para poder explicar, o para poder enseñar, o para poder darte a entender, ¿no? Entonces nos ponía fíjese, en esa dimensión, porque la Cábala nos va poniendo cada dimensión, por chiquita que parezca, pero es una cosa maravillosa y grandiosa. Entonces ahí nos ponía la comunicación para que nos veamos cómo estamos comunicando, si estamos comunicando en exceso o estamos comunicando ahora sí, pues muy poco, no estamos comunicando nada porque no creemos importante que sea comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo va creando un equilibrio ahí en donde te va diciendo, no? Si las palabras son sagradas porque son la manifestación. El lenguaje para la Cábala es muy importante porque es la creación. Con las palabras cuando yo las digo, primero fueron un pensamiento, luego se vuelven una asociación de ideas. Primero fue una emoción, luego se vuelve un pensamiento, luego una asociación de ideas, y luego yo transmito esa ejecución en una asociación que la expreso, y entonces ya para que pues se pueda dar en acción, ¿no? Entonces fíjense lo importante que es el lenguaje, es como la preparación de todo un mundo para mi hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy utilizando el lenguaje? ¿Qué palabras estoy utilizando, no?
realmente. Entonces, es muy bonito y es muy importante esa parte porque, o sea, te pone de manifiesto, ¿no? Eh, que el don de la palabra es muy importante. Y si estás comunicando con tus amigos, si estás comunicando con tu familia, si estás comunicando tus deseos, tus pensamientos, y de qué forma lo estás haciendo de forma amorosa, lo estás haciendo de forma cruel, lo estás haciendo de forma hostil, lo estás haciendo de forma jocosa, o sea, en realidad, ¿cómo lo estás haciendo esta comunicación, no? Para la cábala es muy importante eso porque yo creo que para todos, ¿no? Porque la comunicación crea lazos de amor, crea lazos de afecto, crea lazos de comprensión y a veces cuando no tenemos una buena comunicación eso puede transformarse en lo contrario, en lazos de dolor y lazos de sufrimiento. Otra dimensión que nos estudiaba un poco la cábala era un poco mi actitud, ¿no? Que tendría que ver con cómo me represento a los demás, un poco cómo me autoestima, ¿no? Cómo me ven los demás y primero cómo me percibo yo. O sea, yo tengo como una autoimagen, un autoconcepto, ¿no? ¿No? Una autoimagen, un autoconcepto, qué pienso yo de mí, qué he creado yo a lo largo de los años, ¿no? ¿Quién es esta persona que está aquí frente a ti o frente a cuando nos vemos al espejo? ¿Qué pienso yo de esa persona realmente, ¿no? Y para poder relacionarme con los demás, ¿no? Realmente esta persona que está aquí con esta autoestima está pudiendo mostrar una actitud correcta o no. Está pudiendo mostrar, digamos, una actitud de conexión con el mundo y con los demás o no. O su actitud es positiva o su actitud es un poco negativa, ¿no? Y cómo se percibe esa persona, o sea, si le afecta mucho lo que dicen o definitivamente no. Ahí te pone un poquito con el ego y te pone a estudiar un poco el ego, ¿no? Y por eso les decía yo que la cábala es muy completa porque ahí aborda totalmente un tema psicológico, ¿no? Que es el ego y que es el inconsciente. Entonces te dice, a ver, pues cómo está tu ego, vamos a ver qué tan inflado o qué tan equilibrado está, ¿no? Cuando un ego está muy inflado, pues cree que todo depende de él, cree que todo depende de lo que yo hago y yo soy el gestor de mi vida y yo consigo y yo, ajá, y yo el que decido mi vida y veo el rumbo hacia donde voy, ¿no? Que es un ego un poquito, ¿no? Fuera de control. O cuando yo decido que, bueno, que mi vida, pues que me han puesto aquí por algo importante, pero que o sea, que mis acciones dependen del Santísimo, primero y antes que nada, en agradecimiento, ¿no? No dependen de mí, dependen de una conciencia amorosa superior que me lo dio todo y me ha dado una serie de habilidades para que yo le rinda honor. Entonces miren qué diferencia hay, ¿no? Entre un ego en donde está descontrolado y donde hay un ego controlado y un ego que también aprende a ver la función de la realidad y la función de estar aquí, ¿no? No está por él mismo y no es él mismo quien actúa, sino que actuamos a través de una energía que es más fuerte y más amorosa que nosotros. Entonces fíjense amigos qué importante cómo la cábala te va poniendo este mapa y te va llevando, ¿no? Para que tú puedas autoexaminarte y decir, bueno, aquí estoy un poco equilibrado porque la verdad es que pues tengo sentimientos de inferioridad, realmente no tengo mi ego, no, pues no lo tengo, pero por mi baja autoestima, porque soy una persona que no cree tener razón en nada de lo que dice, porque no se defiende, porque los demás abusan, ¿no? O el ego que es el ego narcisista, ¿no? Que depende solamente de él y de lo que él ve y el mundo gira en relación a él, o el ego apegado a la fuente, ¿no? Donde es un ego que se va trabajando y en la medida en que se va trabajando va entendiendo que, que su misión es otra, ¿no, amigos? Porque para eso estamos aquí, para desarrollar una misión que nos es dada por el Eterno.
Muchas gracias, amigos.